saludo a aquellos hermanos que tal vez nos van a ver en un futuro en diferido. Estamos en nuestra Yeshivá, Camino, Verdad y Vida. ¿Lo dije bien? ¡Eso! Estamos bien, entonces comenzaremos con una oración pidiéndole a nuestro Abba que Él tome control de este momento. Amén. ¿Me acompañan? Padre, te agradecemos y te exaltamos un día más de Shabbat, en el cual nos reunimos para poder glorificar tu nombre, aprendiendo de aquello que tú nos permites mirar y escudriñar en las Sagradas Escrituras para la gloria y honra de tu nombre. Toma control de todas las cosas y así nuestra mente para poder aprender de ti, de la fuente de toda sabiduría que es de tu palabra. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach te lo agradecemos. Amén. Y así comenzamos. Recordemos, vimos en el primer punto que creemos, o sea, este documento que estamos estudiando es más bien como un credo, ¿ves? Creemos que Yod-Heh Vah-Heh es el Elohim de Israel. Creemos que Yeshua es el Mashiach de Israel. ¿Es cierto o falso? Él es el Mashiach y Salvador. Y hoy estaremos compartiendo el punto número 3. Todos tienen ahí su escrito, su documento. El punto número 3, donde dice que Yeshua es la única provisión de expiación. ¿Alguno de los estudiosos aquí sabe qué cosa es expiación? ¿Qué significa? ¿Lo puede explicar? Por ahí hay un micrófono. Necesitamos un operario del micrófono. Un operario de micrófono para que lo pase de aquí para allá. ¿Alguien nos puede decir qué cosa es? A él, hermana. Ahí. Tú eres la operaria. Yo pensé que era que tú ibas a contestar. Bueno, yo pienso que expiación es el perdón de los pecados. O sea, expiación, el perdón de los pecados. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más se arresta? ¿Alguien más se quiere arriesgar y decir qué significa expiación? Ya los demás no quieren salir en la grabación. Expiación. Dele ahí micrófono. A mí me parece que la palabra expiación no es la más correcta para la obra que Yeshua hace con nosotros en salvarnos y limpiarnos. Por supuesto que esa palabra es una palabra en latín. Y si vamos a buscar la raíz hay un ruidito ahí. Sigue hablando, mi hermano, de por favor. expíos. La palabra pío quiere decir justo en latín. Y expíos quiere decir que no es justo. Ya no es justo. Entonces no puede ser esa palabra parte de lo que Yeshua, la obra que Yeshua hizo con nosotros. Porque es una palabra, primero es latín y segundo no es parte de las palabras en hebreo. Sí. Estaba diciendo que primero la palabra no es es latín, no es hebreo, que es lo único que es confiable. No podemos confiar en el latín y casi ni en el griego. Ok, muy buena la intervención del hermano. Allá la hermana Joanny también. Ella quiere decir que es expiación. No me vaya a decir que es mirar por un huequito y espiar a otro. Eso no es expiación. Expiación significa redimir una culpa, porque los chivitos eran expiación, no necesariamente tenía que ser Yeshua. O sea, cuando sacrificaban los corderitos para expiación de pecados, ellos llevaban la culpa de la persona o del pueblo. Es quien lleva una culpa. Exacto, todos tienen razón, todos estamos en la misma frecuencia. Significa todas esas cosas. Veamos, creemos
que Yeshua HaMashiach es el Cordero de Yod-Heh Vah-Heh, que quita el pecado del mundo. Confesamos que su sacrificio en el madero es la única provisión de expiación dada por el Padre para perdón de los pecados. Yeshua es el camino, la verdad y la vida, y solo por él se llega al Padre. ¿A cuántos dan un amén a eso? Amén. La palabra expiación está con el número 3722, 3722 en la concordancia Strong. Y esa concordancia Strong dice que esta es una palabra hebrea que se pronuncia kafar, que significa cubrir. Básicamente significa cubrir específicamente con betún. La primera vez que la palabra es usada con este sentido fue cuando se hizo un canastillo de junco y se calafeteó con brea cuando Moshe. Luego también aparece en varios lugares más, en el arca, todo, con este sentido. Es en la figura literaria es espiar, condonar, aplacar, cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer, expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, principio, purificar, reconciliación, reconciliar y satisfacción. Esos son todos los significados que tiene esta sola palabra, kafar. Depende de cómo la utilices, es el significado que tiene de acuerdo a su contexto en el hebreo. Recuérdense que el hebreo estaba a modo de información para que ustedes entiendan. Hace muchos años Microsoft quiso hacer un programa para organizar todos los datos y los puntos sobre el hebreo, que solo tenía 22 letras. De hecho, hay un programa así para el idioma chino, para el mandarín, que tiene, mucho más son muchas palabras. De hecho, en la actualidad no contamos con ningún programa que sea capaz de recoger en algoritmos y en cosas el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque la suma de las palabras serían extremadamente un número exagerado. Sería algo así como 22 por 22 por 22. Eso le da un número extremadamente grande porque hay solo 22 letras, un grupo de 22, de unos 15 o 16 puntos vocálicos con 22 tipos diferentes de pronunciaciones, y sin contar toda la gama que tiende a eso. No existe un programa que pueda hacer lo que para otros idiomas hace. Esa es la cuestión por la cual los estudios que tengan que ver con el hebreo o el idioma bíblico o el idioma en el cual se escribió la Torá, que es las instrucciones divinas para su pueblo, no se puede recoger en un programa de computadora. Lleve usted teniendo la información para que sepa el motivo por el cual se pasa mucho trabajo, muchos años en poder estudiar algo con respecto a una frase, a algo que tenga que ver con la cultura. Vimos aquí más de 20 significados que una sola palabra tiene. Una sola palabra, kafar. Pero, como bien decían los hermanos, en los registros bíblicos, la primera vez que aparece algo parecido con esta palabra en la escritura está en Génesis 3:21. Fue la primera expiación que ocurrió con Adán y Eva. ¿Alguien me puede leer por ahí con el micrófono, por supuesto, el Génesis 3:21? El que esté listo, primero, 3:21. Sí. Sí, se escucha. Y Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su mujer y los vistió. O sea, está hablando precisamente de que en la caída del hombre,
Yahweh hizo el sacrificio de un animal. ¿Por qué? Porque si cogió pieles de animales, él no pasó por Walmart o por Publix o por los outlets de Orlando a recoger un poco de piel para pasar. Lo único que tenían piel en esa época eran los animales y para poder tomarla había que sacrificar uno. Ese sacrificio de ese animal sirvió para, ¿qué cosa dijo? Para cubrirlos. ¿Ven? O sea, esto es lo que más común conocemos en nuestro idioma hoy, un chivo, el chivo expiatorio. Necesitábamos expiar esa culpa, eso que ocurrió a través de una tercera persona, ¿cierto o falso? Y esa tercera persona es precisamente el chivo expiatorio. También vemos que el hombre, y es una pregunta, el hombre pecó, o sea, transgredió la Torá, ¿cierto? O sea, necesitamos una expiación porque se transgredió la Torá. Automáticamente llegó la expiación, el hombre fue perdonado. ¿El hombre fue perdonado? Eso significa que no. Hermano, no, pero como no tienen el micrófono, no, la palabra kafar ahí se utiliza como cubrir. Cubrió. No, la hermana fue suficiente con él. No está haciendo ejercicio ni nada, está diciendo que no. La palabra cubrir, kafar, ahí se utiliza en el sentido de que Yod-Heh Vah-Heh, Elohim cubrió, no perdonó, cubrió la falta de ellos, pero ahí comenzó el plan, ¿cierto? Ahí fue cubierto ese pecado, ¿va? Entonces el hombre no fue perdonado. ¿Por qué? Porque luego los sacó del jardín. Y la práctica más común del perdón, muchas personas le dicen perdonar es olvidar. Depende, pero Yahweh lo sacó, ¿ve? Elohim lo sacó del Edén y se olvidó de dejarlos volver a entrar. ¿Ah? Exacto, pero necesitamos, para el cumplimiento del plan completo, se necesitaba algo más. Y ahí es a donde hoy vamos a ver que es algo más. También tenemos otra simbología de expiación en Génesis 22:7, cuando con una sombra profética a Abraham le dice a su hijo Isaac, Yod-Heh Vah-Heh se proveerá a sí mismo del cordero. Recuerden, él se proveerá a sí mismo del cordero. Eso no lo vamos a leer ahí, pero vamos a estar ahí. Luego, en el desierto, el pueblo de Israel en el desierto, vemos toda esa historia que está en Levíticos 16:6, donde el Cohen Gadol entraba y ofrecía, que dice primeramente, un novillo, ¿ves? Por su casa, por su casa, y luego de haber hecho eso por su casa o por su familia, entonces continuaba la parte ritual de esta expiación que nosotros conocemos hoy. No podemos hablar de una expiación sin pasar, no podemos pasar por alto Yom Kippur. ¿El día de qué? De la expiación, para muchos conocido como el día del perdón, porque es precisamente lo que se comenzó allá en Edén con Adán y Eva. En el primer Adán iba a ser finalizado de una forma maravillosa en el segundo Adán, y allá vamos a ver con todo este paralelo cómo va a parar esta cuestión de la expiación por nuestras transgresiones, nuestro pecado. En este caso, solo parafrasear, vamos a leer la historia en la Biblia. Dice, luego también se tomaban 2 machos cabríos, la selección, que todos conocemos, la suerte de el Adonai y el Azazel, ¿ve? Para el proceso expiatorio. Y por último, con sus manos llenas de sangre y el perfume en ellas, se lo ponen,
y sobre la cabeza del azazel eran transferidos los pecados del pueblo, y entonces los 2 carneros adicionales eran ofrecidos en holocausto. ¿La ofrenda qué? Olaf, la ofrenda de olor grato. Ahí habían 2 tipos de ofrenda en medio de esta ceremonia. Estaba la ofrenda, ¿cuál? ¿Cuál me dice? ¿Cuál es la otra ofrenda que está ahí en medio? ¿Cómo? Hatá, denle ahí el micrófono. Yo no quiero ser yo solo el único que habla. La ofrenda jata de La pecado. ofrenda hatá, ¿qué significa? Es la ofrenda por el pecado. Y la ofrenda olá, que es un korbanot, que era precisamente la ofrenda de olor. Amén. Vamos a ver que solamente detrás del velo, o sea, en el lugar Kadosh, Kadoshim, solo detrás de él, solo entraba la sangre y el perfume. Preste atención usted, la sangre y el perfume, las partes aromáticas. Allá adentro no entraba el animal, no entraba carne, no entraba nada, solo sangre y las especies aromáticas. Todo lo demás era ofrecido en el holocausto, o sea, en el altar. Toda la grosura, y por último el estiércol y la carne, la piel, todo era echado fuera del campamento y quemado fuera del campamento. Alguien, por favor, que me lea ahí en Levíticos. Vamos a leer el pasaje. Perdón, yo creo que mejor lo leo yo de aquí. Vamos a leer aquí, es que a mí me gusta mucho la versión textual, y yo sé que la mayoría de las personas aquí utiliza la BIN, o sea, la versión nazarena o la Reina Valera. Pero leeremos. Eso está en Levíticos 16, si mal no recuerdo. Levíticos 16. 16. Ok, vamos a comenzar a leer el capítulo. Tenemos tiempo para hacerlo. Vamos a leer el capítulo. Quiero que usted sepa que lo que estamos hablando está aquí en la Torá. Lo que estamos hablando es precisamente en la Torá. En la Torá tenemos por costumbre en esta yeshiva y en esta congregación todo lo que necesitamos aprender, enseñar, recibir, es lo que está en la Torá, en la Escritura. Esa es la palabra que tiene poder, que tiene la verdad. No lo que digo yo, no lo que dice otro maestro o el pastor, lo que dice la Torá. Ella tiene su propia interpretación, por eso vamos a leer de la Torá. Y dice así: después de la muerte de los hijos de Aarón, Levítico 16, versículo 1, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yohei Bajei y murieron, Yohei Bajei habló a Moisés y dijo: Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo seré visto en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro por la ofrenda por el pecado y un carnero por el holocausto. Hasta aquí narramos lo siguiente. Dile a Aarón que no puede entrar cuando se le antoje. A este lugar, quien entra cuando se le antoja soy yo, y si me aparezco y él está, puede morir como le pasó a sus hijos. ¿Todos entendieron la versión parafraseada de San Ernesto? No, le podemos explicar después. Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con següeyes de lino. Entrará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante. Estas son las vestiduras santas. O sea, habían unas vestiduras específicas. No se entraba a ese lugar con vestiduras comunes, con vestiduras del diario o con vestiduras de ir a dormir.
No, había una vestidura específica para ese momento. Perdón, me quedé en cuál. Y vestirá con ellas. Tomará, perdón, gracias. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado. O sea, para la ofrenda por el pecado, la ofrenda de culpa, ¿qué tomaba? 2 machos cabríos. Y un carnero, ¿para qué? Para el holocausto. Y haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación. Ahí está la palabra. Primero, expiación por sí mismo y su casa. Cafar. Aarón, primeramente, ofrecerá un novillo, un vacuno, un animal vacuno, una vaca. No hay vacos, para aquellos que les gusta un poco el lenguaje que no usamos aquí, no hay vacos, solo hay vacas. Al vaco se le dice toro, ¿verdad, mi hermano? Tomará ese vacuno, mire usted la importancia, tomará el vacuno y lo ofrecerá, y luego lo ofrecerá. Macho cabrío adelante, es que está muy chiquitico esto para mí. Cabrío por la suerte y la otra, ajá, y luego echará sobre, después tomará los machos cabríos que harán de Yogei Bagei a la entrada de la tienda de reunión y hará Aarón echar suerte sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Yogei Bagei, lo que conocemos por el Adonai, y la otra suerte por el Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por el Adonai o Yogei Bagei, y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte de Azazel se hará presentar vivo ante Yogei Bagei para hacer expiación por él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Y Aarón conducirá el novillo para la expiación, degollando al novillo como ofrenda por el pecado, para expiación por sí mismo y por su casa. O sea, este primer proceso es narrando. Lo que quiero que usted entienda es que la escritura está compuesta por un fenómeno literal que se llama escritura parentética. En español lo conocemos por paréntesis. O sea, él está narrando una historia está narrando la historia, se detiene para explicar lo que acaba de decir, ¿ve? Y luego continúa con la misma historia. Se llama escritura parentética, o sea, hace un paréntesis en la historia para explicar lo que ya dijo y luego continúa con la misma historia. Por eso es que usted ve que ahora se vuelve a repetir diferentes partes de lo que acabo de decir, porque dijo lo que iba a hacer y ahora va a decir cómo lo hizo. Entonces, por eso es que la escritura se cierra aquí en el teléfono y hay que volverla a abrir. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante de Yogei Bagei, y llenándolo con sus puños de incienso aromático molido, lo meterá detrás del velo. ¿A dónde estaba él? Fuera del velo. A la hora de comenzar el sacrificio, lo primero que hacía era ir con la ofrenda de olor. El humo del incienso cubre el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio para que él no muera. Enseguida tomará de la sangre del novillo y hará expiación con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente, y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio,
Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo y meterá su sangre detrás del velo y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, haciendo expiación sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. La palabra propiciatorio muy usada en este pasaje, por eso es que propiciación, que viene precisamente de ser provisto, eso es lo que el pueblo hacía mientras el sacerdote estaba haciendo la ceremonia, ellos estaban atentos en oración, su rostro en tierra. Si el sacerdote sale, hemos recibido propiciación por la expiación de nuestros pecados. O sea, fue proveída ese evento que ellos estaban esperando. Si el sacerdote no salía, significaba que no había propiciación para ese año. Bueno, si no salía se supone que estaba muerto, sí. Pero significaba, eso tenía un significado y era lo que me estaba refiriendo. Así hará la expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones por todos sus pecados. Y así hará también para la tienda de reunión que habita entre ellos, y en medio de su impureza nadie podrá permanecer en la tienda de reunión desde que él entre en el santuario para hacer expiación hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Ahí entonces continúa narrando, solo voy a leer hasta aquí por una cuestión de tiempo, porque comienza a narrar nuevamente cómo se hace paso por paso todo este proceso. Ahí en el 23, del 20 en adelante, se vuelve a repetir todo, cómo lo hace paso por paso, es lo que le estaba explicando de la escritura parentética, pero lo que quería era que ustedes supieran los puntos más importantes. Había una vestidura, eso era importante para la ceremonia. Habían unos pasos y unos principios a desarrollar. O sea, él tenía que entrar y salir constantemente de afuera de adentro afuera del velo. ¿Por qué? Porque dentro de aquel lugar solo podía entrar sangre y especies aromáticas. Si usted no lee correctamente, usted piensa que allá donde estaba el arca, los panes, donde está el lugar santísimo, allí, entonces él degollaba a los animales allí. Las películas de esto de los samuráis, la sangre corriendo por todos lados, eso no tenía nada que ver con esa escena. Todo se hacía afuera, había un altar de sacrificio y él solo entraba adentro con las cosas necesarias. ¿Ve? O sea, ahí adentro solo entraba él y, como ustedes ven, entró una vez para ofrecer ese sacrificio por él, su casa, por los levitas, por su familia, y luego pues entraba para a ofrecer la expiación por los pecados del pueblo. ¿Estamos correctos? ¿Por qué razón es Yeshua la única provisión para la expiación por nuestros pecados? Y estamos hablando en Levítico. O sea, para muchos sería la ley de Moisés o la Torá de Moshe o la Torá de los judíos, ¿ve? Pero es que aquí es donde está narrado, resumido, toda la historia de cómo se hace una expiación. Si Yeshua es la única expiación para la única provisión para esta expiación, entonces significa que él tenía que cumplir con una serie de requisitos y de pasos que tiene que haber cumplido para él haber sido la única provisión de expiación por nuestros pecados. El hombre necesitaba un intermediario, un chivo expiatorio, para no solamente cubrir por su pecado, sino que perdonara también ese día. Por eso Yom Kippur es el día de ¿qué? Del perdón, adquiere ese nombre, o el cara a cara. ¿Recuerdan? El cara a cara, ¿por qué? Porque ese es el día en cual
todos nosotros estaremos cara a cara. ¿Con quién? Con la única provisión por nuestra expiación. Entonces vemos cómo este paralelo se completa en Mashiach. Vamos a ver una gran interrogante. Si usted lee el Evangelio, los Evangelios, usted se da cuenta que falta algo. Y usted dirá, ay, Ernesto está loco. Si fuera Fabi quien estuviera hablando, dijera, ay, va a meter la pata. Es una frase muy cubana. Nosotros los cubanos metemos la pata. Ah, yo pensé que éramos únicos. Yo pensé que éramos únicos, pero no, ya veo que no. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ve que los evangelios narran nacimiento, muerte y resurrección de Yeshua. ¿Cierto o falso? Nacimiento, muerte y resurrección. Y por último, la ascensión. ¿Y dónde está la vida de Yeshua? ¿Dónde están en los evangelios? ¿Qué pasó con su vida? Solo narra el nacimiento, el proceso de los días de su muerte y resurrección y la ascensión. ¿Y la historia de su vida dónde está? Algo falta. Algo falta, ¿verdad? Pero no es que falta, es que es precisamente lo que los escritores quisieron que hasta nuestros días llegara, porque ahí está la importancia de todo lo que se basa o que conocemos como el Evangelio, las besorá del reino. Pero a medida que va pasando y narrando estas cosas, nos damos cuenta que Yeshua sí tuvo una vida y que tenía una costumbre. ¿Alguien me dice cuál era una de sus costumbres? Entonces sí tenemos cosas de la vida de Yeshua. ¿Ah? Como era de costumbre, se le escapaba a los padres. ¿Y a dónde iba? Pero no hace énfasis en eso. ¿Cierto? Pero sí hacía, sí hubo cosas, ¿ves? Los mismos autoridades decían, no es este el hijo de... O sea, que lo conocían. Había una vida privada particular de Yeshua, la cual no se hace énfasis, pero estaba. Entonces vamos nosotros a narrar un pedacito, un poquito, de lo que ocurrió en esa muerte y resurrección de Yeshua, que tiene un paralelo extremadamente minucioso y fiel con lo que acabamos de leer de Levítico capítulo 16. Amén. Primero vamos a hacer un recorrido. Déjame coger aquí porque el aire me está volando esto. Vamos a ver cómo conecta toda esta historia perfectamente con Mashiach. Alguien que me lea, por favor. Oh, no, yo lo tengo aquí. Lo leemos así por una cuestión de tiempo. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Yo lo leo, dice así. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo eso? Juan. ¿Juan quién? Yohanan ben Zacarías. Juan, hijo de Zacarías, el más conocido. Ella miró y dijo, yo me siento como yo quiera. Ni se inmutó. Cualquiera se hubieran puesto a llorar. No tiene el seguro puesto. No tiene el seguro puesto. Póngale el seguro puesto y nosotros continuamos. No se distraigan. Continuamos. Entonces, Yohanan ben Zacarías estaba en el Jordán haciendo lo que él fue, una de las cosas a las cuales fue llamado a hacer, a bautizar por el perdón de pecados. Cuando se le aparece alguien a que él le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este texto lo utilizan muchos rabinos para decir que Yeshua
no es el Mashiach, no es un ser al cual debamos prestarle atención, porque el cordero era símbolo de un dios pagano en Egipto. Y conocemos la historia de que el dios Nun, esta cabra, este cordero que ellos adoraban allá, el mismo Elohim lo utilizó para la Pascua, ¿verdad? Entonces, aquí algunos de ustedes conocen ese debate que tuve con un rabino, donde me dijo que confesamente Yeshu, como le dicen ellos despectivamente, o Jesús, o Yeshua, si yo quería decirle, me dice así, dígale como usted quiera, él confesó públicamente que él se hacía un cordero pagano para ir a la cruz a morir por la humanidad. Porque todos los judíos sabemos que un cordero no es suficiente para la expiación de los pecados. Pero cuando usted no conoce mucho o poco o lo suficiente, porque yo no creo que conozca mucho, sino lo suficiente para haberle contestado, le pregunté, oiga, una pregunta, ¿usted me quiere decir que el cordero no sirve, no es una propiciación para expiar los pecados del hombre? Y me dice, correcto. Y digo, ¿qué hacemos entonces con los miles y miles y miles de corderos que fueron sacrificados cada Yom Kippur por el día de expiación por los pecados por los judíos en el desierto, el pueblo de Israel en el desierto? Ese cordero que sacrificaron año tras año este día, ¿para qué cosa era? Eso lo hizo nuestro pueblo por obediencia a Hashem. Ok, pero tú me acabas de decir, lee el mensaje, de que el cordero no servía para eso. O sea que ustedes tuvieron 400 no sé cuántos años en el desierto matando corderos aún cuando sabían que no era suficiente. Nuestro pueblo lo hizo por obediencia. Perdón, ya sé que no me va a contestar. Usted es tan idólatra. Usted es tan idólatra como los cristianos que está criticando porque creen en Jesús de Nazaret. El mismo cordero, el mismo que ustedes sacrificaron durante cada Yom Kippur por todos los años en el desierto. Usted es tan idólatra como ellos. Ya entonces se alteró y no, que Yeshua, no sé qué, pero no me había dicho que era Yeshua. Ahora me dice Yeshua, ellos cuando se alteran empiezan a ofenderle y a decir Yeshua, que significa bastardo. Entonces, esto es precisamente cosas que uno debe aprender, algo básico que debe aprender. ¿Por qué? Porque el objetivo es saber, hermanos míos, conocer la Escritura. No hay nada que tenga más validez que lo que hoy conocemos y tenemos en nuestras manos como sagradas Escrituras. Recuérdese que ahora la información está a un clic de distancia, pero ese clic puede contener muchísimas cosas que no puedes comprobarla con la Torá. Entonces uno tiene que decidir si le va a dar cabida a este tipo de cosas o no. ¿Por qué? Porque si contradice la Torá, pues entonces no deberíamos darle el sentido o la aplicación que hemos escuchado. ¿Cierto o falso? Entonces, en Juan, primera de Juan 2:2, primera carta a Juan 2, capítulo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Esto significa que Él murió por los pecadores? Él murió por los pecados, no por los pecadores. O sea, no podemos decir que yo puedo pecar deliberadamente porque de todas formas ya Él murió por esos pecados. Eso sería totalmente una idea descabellada. Hebreos 7:27, y como dice Roe Palacio, por amor a los más nuevecitos vamos a esperar por ellos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Lo hice adrede para que se despierten. A mí me causa mucha risa cuando lo escucho decir eso. Vamos a esperar por amor a los nuevecitos. Y sale disparando el versículo. Hemos leído Juan 1:29, primera de Juan 2:2 y Hebreos 7:27. También en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió, o sea, Machía, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Repetimos otra vez. ¿Quién hizo maldición esa ley? Porque todavía hay muchas personas que dicen que la ley es maldita. Pero aquí no dice que la ley es maldita. Para nada. Aquí dice: Machía nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. ¿Quién hizo maldición de la ley? Porque como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa ¿de quién? Del Ruach HaKodesh. Gálatas 3:13. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por culpa y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿La herida de quién? La herida que él recibió, Machía, por su justicia. Amén. El mismo primero de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de esa vuestra manera vana de vivir, de lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Machía, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí está el enlace, la conexión con la clase pasada, cuando el pastor nos enseñaba sobre precisamente cuándo pecamos. Por cuanto todos pecaron, todos pecamos. ¿Cuándo? Cuando nacimos. Heredamos esa naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Siempre fuimos pecadores, nacimos así, hasta poder ser nuevamente restaurados en Machía, muertos en su muerte, y luego vivificados en su resurrección. ¿Para qué? Para perdón de qué? De esos pecados. Es precisamente la explicación de este texto. Entonces vemos claramente en el pasaje, nosotros vamos a leer ahora cómo dice que Machía muere en Pesaj. ¿Cumpliendo con qué? Con el Corbán de Pesaj. Él resucita antes del Shabbat de la semana y le dice a las mujeres: no me toques. Eso está en Juan 20. Juan 20, 17. Hablamos un poquito de historia en los últimos 10, 15 minutos que nos quedan antes de las preguntas. Hablamos un poquito de historia. ¿Cuál es la historia que no pudimos leer ahorita, pero la vamos a parafrasear ahora por cuestión de tiempo? Y es que había todo un ritual para estos sacrificios, para este día de expiación, ¿verdad? Primero, en Pesaj, ¿cuántos días había que traer el cordero antes? ¿Cuánto? Ya, me dijo 3 fechas diferentes y ninguna de las 3. Se era traído el cordero el día 10 y iba a ser sacrificado el 14, o sea, 4 días lo tenían en observancia, ¿verdad? El cordero tenían 4 días, no 10,
no 30, no 15. No le hagan caso a la hermana, lean la Torá. Lean la Torá, no se me acerquen como alguien que me dijo, no, Jonás lo vomitaron en las tierras, en la costa de Nínive. ¿Yo cómo? No, la ballena vino y vomitó a Jonás en las costas de Nínive. Yo, wow, me encantaría ver esa versión de la escritura. La Reina Valera, la misma que tú tienes. Yo, wow. ¿Podemos ir a leer el pasaje? Y 3 días, leyó el pasaje, digo, ¿dónde está todo lo que me dijiste? No, pero sí, eso está ahí. No, ¿ahí dónde? Quiero que usted me lo muestre. Primero, usted puede que conozca mucha Biblia, pero desconoce historia y geografía. Nínive no es una ciudad costera. No puede haberlo pues vomitado en las costas de Nínive porque Nínive no es una ciudad costera. Número 2, en ningún lugar dice que fue una ballena. Dice que fue un gran pez. Si tú quieres ponerle ballena por nombre, está correcto, yo te lo acepto, pero no me diga que es una ballena. Ese pez caminaba. Y luego dice que Jonás caminó 3 días para llegar a Nínive. O sea que, caramba, lo vomitó en las costas de Nínive y caminó 3 días también para llegar a él. Caramba, lea la escritura y entonces usted no haga caso de lo que yo digo, usted busque sus fuentes. Recuerde, hay una fuente a la cual nosotros podemos acudir. Fiel, mire, usted ahora me va a dar toda la razón. ¿Han adulterado la Biblia, sí o no? Sí. ¿Han cambiado las cosas importantes en ella, sí o no? Muchísimas. ¿Intentaron desaparecerla, sí o no? Sí. Pero aún así, quedó en ella exactamente lo que necesitamos para llegar a perseverar hasta el fin. ¿Cierto o falso? Así es. Entonces usted siga y continúe haciéndole caso a la escritura porque en ella está la sabiduría que te puede hacer salvo. Eso no lo digo yo, eso lo digo el apóstol Pablo. Entonces, 4 días era puesto en observación. Si usted lee el pasaje completo, Yeshua estuvo entrando 4 días, entraba a Jerusalén y salía. Entraba a Jerusalén y salía. Y cada vez que entraba tenía un contacto directo con los sacerdotes. Ahí están los pasajes, por cuestión de tiempo, como decía, no vamos a llegar ahí. Pero él entraba y salía y cada vez que él era observado con algo diferente a los sacerdotes. Hasta que el día 14 él entró a Jerusalén y no salió más. ¿Qué pasó? Ahí se narra todo el proceso de cómo era en Levítico, de que era lo que se hacía precisamente en el día de que se mecía la ofrenda. Todos sabemos qué fiesta estamos hablando. Recuérdense que el cumplimiento de todas las fiestas, toda la narración de las cosas tienen que ver con Mashiach. Y todas las fiestas están estrechamente conectadas y guardan una estrecha relación con Mashiach. Entonces, en todos esos días hay como especie entre esa fiesta que se estaba desarrollando. ¿Cuál era? ¿Cuál era la fiesta que se estaba desarrollando en el momento de la muerte, crucifixión de Yeshua? Estábamos en la fiesta, vamos a dividirla y así usted se lo aprende mejor. Ahí están las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. ¿Cierto o falso? ¿Cuál era esta? La de primavera. ¿Cuáles son las fiestas de primavera? ¿Con qué comienza? Alguien que me diga la fiesta con qué comienza. Pastor Camilo. La primera fiesta es la conmemoración de Pesaj. ¿Cuándo? En el atardecer. Entre las 2 tardes. Pesaj. ¿Ve?
¿Cuál es el día elevado? El 15, que es el primer día ¿de qué? ¿De cuál? Es que me dicen panes sin levadura, Hamatzot. Sí, son los mismos nombres, pero la fiesta tiene un nombre. Hamatzot, ¿ves? Y así continúan las fiestas. Entonces, en estas fiestas, si usted se da cuenta, hay una pequeña representación de lo que era el día de la expiación, de lo que era el Yom Kippur. ¿Por qué? Porque hay ese paralelo de que lo llevaron, ahí el paralelo, cuando le dieron a escoger por cultura, ellos soltaban un preso, un delincuente, lo soltaban en esa fecha y le dan a escoger. Ok, ya está aquí, está preso, yo lo tengo aquí, está recluido, pero tenemos que soltar uno. ¿Cuál era el objetivo de que soltaran a Yeshua? Porque él no tenía nada contra él, ¿verdad? Ya había sido observado, revisado y no había nada. Pero aún así escogieron ¿a quién? A Barrabás. Los dos tenían un simbología de un mismo nombre. Bar-Abba, hijo de Abba, hijo del padre, los dos se llamaban Bar-Abba, Barrabás y Barabás. Los dos, pero escogieron a uno. ¿Qué hicieron sobre él? Lo soltaron. ¿Y al otro? Lo sacrificaron. ¿Qué se hacía en Yom Kippur? Se tomaban 2 chivos, los cuales su característica era expiatoria. Uno no sabía cuál era de ellos hasta que se echaba la suerte sobre ellos. Se escogía uno y se le ponía por nombre la Adonai, y al otro se le ponía el nombre de Azazel. ¿Qué se hacía sobre ese Azazel? El Cohen ponía sobre él sus manos, oraba y ponía todos los pecados del pueblo sobre su cabeza. La fiesta solo dura unas horas. Yo me imagino que tenía que hablar bien rápido por la cantidad de pecados que estaba cometiendo el pueblo en ese momento. Y tenía que decirlos todos sobre la cabeza de ese chivo. Luego le ponían la cintica, que era la que decía que cambiaba de color. Y este chivo expiatorio a inicios de las celebraciones simplemente se soltaba en el desierto, pero el chivo nunca más regresó, no regresaba. A medida que el pueblo de Israel, según cuenta la historia, eso no está en la Torá, no vaya a ir a buscarlo allí porque no aparece, es simplemente un midrash. Cuenta que a medida que el pueblo fue introduciéndose en el pecado, ellos temían de que el chivo regresara detrás del sacerdote, y eso era algo extremadamente difícil para ellos, porque que significa que tus pecados se devuelven tras de ti. Entonces pues comenzó la cultura de tirarlo por el despeñadero para abajo, para estar completamente seguro de que mis pecados no van a ir tras de mí. De ahí tú no sales. Y entonces regresaba al templo. ¿Y cuál era el símbolo de que esto había resultado? Que la tirita carmesí se tornaba, cambiaba de color. ¿Ves? Y entonces cuentan, eso está en el Mishnah, en el Talmud, están en los registros históricos, de hecho, que después de la muerte de Mashiach, nunca más ese cordoncito volvió a cambiar de color. Nunca más la suerte, al echarle el urín y tumín, que metían la mano en la cajita para sacar la piedrecita blanca o la negra, si sacaban la blanca en la derecha, era una victoria grande porque significaba grande cosa para ellos, pero cuentan ellos mismos que nunca más esa piedra blanca salió en la mano derecha. O sea, se apartó totalmente la presencia del tabernáculo, del Mishkan, o esa hermosura que ellos tenían, que le daban tanto valor, esas paredes a las cuales ellos adoraban,
a los cuales le dijeron a Yeshua, 46 años estuvimos construyendo esto y tú lo vas a destruir. Eso no te lo crees ni tú mismo. Sí, eso no te lo crees ni tú mismo, fue lo que le dijeron. ¿Por qué? Porque ellos se vanagloriaban de aquella edificación tan grande y cosas. Entonces, cuentan ellos ahí mismo que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Esa, número uno, nunca más volvieron a sacar la piedra blanca con la mano derecha. Nunca más. La suerte cayó sobre el chivo correcto. Nunca más el cordón cambió de color. Las puertas del templo se levantaban a la madrugada, a cerrarlas, se volvían a abrir solas. Ellos no podían explicar esto, eso está en la historia. Ellos lo reconocen, Talmud y la Mishnah. Entonces, ellos dicen que cada vez que iban a la menorá, la llama oriental, que era lo que estaba corroborado como la llama eterna, se apagaba. Ellos venían, la volvían a encender y se volvía a apagar. Daban media vuelta y venían y se apagaba sola. Esa llama no podía apagarse nunca. Ellos por ningún motivo se podía apagar esa llama. Entonces estas cosas que comenzaron a ocurrir fuera nos llevan precisamente a unas palabras de Yeshua donde dice que Él era el camino, Él era la verdad, Él era la vida. Dice, yo soy la puerta, yo soy la luz. Todas estas cosas que se perdieron del templo, entonces pues Yeshua dice que ahora Él es el cumplimiento de eso. Y entonces vemos aquí que este momento en el que Él resucita, cuando lo fueron no me toques. ¿Por qué? Porque estoy limpio, santificado, voy al Padre a ofrecer esa primicia que son ustedes, la primicia, yo voy a ir a presentarla, voy a entrar al lugar santo, voy a ofrecer ese olor. Ya sabemos que esa primicia Él la llevaba como representación, también llevaba en sí la sangre que había derramado durante tanto martirio en la cruz. También sabemos que Él fue ungido con especies aromáticas antes de la muerte. Y recordamos que allá en Levíticos 16 que leímos, ¿qué era lo que pasaba del lado allá del velo? Solo sangre y ¿qué? Y especies aromáticas. También hay una representación de la vestimenta. Él fue despojado de su vestidura, también fue cortado de la tierra de los vivientes, pero también se le fue puesto una capa y una corona, aunque fue de espina, haciendo que un sacerdote se rasgara sus vestidos delante de él como símbolo de te entrego el sacerdocio. Eso era lo que ocurría en la antigüedad. Y luego le ponen una capa, ¿qué cosa? Una capa de rey con una corona, restableciéndolo para precisamente lo que se le avecinaba. Luego él entra, ofrece ese sacrificio, él lo presenta y regresa. Cuando regresa dice que se le aparece. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se le apareció a los discípulos camino de Emaús. A las mujeres fue antes de subir. Cuando regresó, lo primero que dijo a sus discípulos fue un saludo que cuando usted lo oye, usted dice, esas fueron las primeras palabras de Yeshua para el mundo. Yohei Bajei salva. Él dijo ahí en las traducciones de ustedes que nosotros más usamos, dice salve solamente. Si va a la Reina Valera, dice Jehová lo salve. Si va, hay otras traducciones en hebreo. Jehová. Sí, yo dije Jehová, cuestión de costumbre. Es Jehová, Jehová salve. Pero lo que dijo en hebreo, Jehová Yoshia, lo que dijo en hebreo, o Yahweh Bajei Yoshia, fue lo que dijo en hebreo, que Elohim los salve, porque Elohim los salva. Fueron sus primeras palabras. ¿Quién era él?
precisamente esa salvación. Luego les dice a los discípulos, nuevamente escribiéndoles, los discípulos dicen que tenían ardor en su corazón. ¿Ve? Porque ¿qué cosa estaba pasando? Él estaba hablando de la Torá y de los profetas. Y entonces de esta forma llegamos también al salir entró con las primicias. Cuando sale, que él regresa por primera vez del lugar Kadoshim, él entró al reino del Padre y vuelve a regresar. Dice Hechos 1:3 al 40. ¿Por qué? Porque estuvo 40 días con los discípulos desde sus inicios en el Omer Reshib. ¿Ya se acuerdan? Está entonces la fiesta de Omer Reshib y él está 40 días con sus discípulos. 10 días antes de terminar la fiesta, él asciende, se va. Pero él dice, dentro de unos días, vayan allí, esperen, dentro de unos días, yo enviaré a vosotros otro consolador. Y dice unas palabras para mí maravillosas, que también dieron origen a otro debate con alguien que no cree que Yeshua es Elohim. Esa fue mi pregunta. ¿Por alguna casualidad un hermano deja huérfano a un padre? ¿Un tío puede dejar huérfano? ¿Quién deja huérfano a un hijo? Solamente el padre. Y Yeshua le dio esa palabra a los discípulos. Yo no os dejaré huérfanos. Pero aún así no me quiso creer. Me dice que el Padre le dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y como yo soy un especialista en los absolutivos, le dije, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo que le dio toda la autoridad. Y se me sí, él le dio toda la autoridad, correcto. O sea que si yo tengo $10,000 en el banco, yo no tengo nada más, solo tengo $10,000 en el banco y yo te los doy, ¿con qué me quedé? Entonces Elohim se quedó sin nada para dárselo a Yeshua. Ahí se cortó la comunicación y no hubo más respuesta. Se lo dio todo. Me estás diciendo que tú consideras que él no es Elohim, pero que le fue dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Si yo tengo algo y te lo doy todo, significa que me quedo sin nada. Y ahora el poseedor de lo que yo tenía es otro. Mi pregunta, ¿Elohim habrá hecho eso con alguien? El creador del universo, el dador de todo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿se habrá quedado sin nada para dárselo a Yeshua? Pero si se lo dio, se quedó sin nada, ¿cierto? Una buena pregunta para debate. Delen. Exacto. Exacto. O Yeshua era un impostor o él es Yohei Bajei. Díganme ustedes. Exacto. Para eso tenemos que ir precisamente. El salve no fue de otra mano, vino de mano Félix. Ese es el salve. Es precisamente lo que se conoce en el hebreo y en la cultura hebrea. Si usted no conoce hebreo, en español no tiene significado, mucho menos en inglés, y en cubano, menos que menos. Se llama Ejad. Soy uno solo. Se llama Ejad. Entonces, pues, esta única expiación, la cual fue uno solo, dice que él entra nuevamente por segunda vez en el lugar santísimo 10 días antes de Shavuot, dice la escritura, y luego 10 días después envía el Ruach HaKodesh. De esta forma tenemos la experiencia, antes de pasar a las preguntas, he tomado unos minutos más porque sé que van a haber no tantas preguntas, pues este es un tema que por supuesto dominamos mucho.
Entonces ahora tiene sentido el capítulo 9 de Hebreo, donde dice que así preparadas estas cosas, Hebreos 9:6, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar, pero en el segundo, hablando de cuál, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, en ese lugar santísimo, no sin llevar sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención. El 23 dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, para las cosas celestiales sean de la misma, con mejores sacrificios que estos, porque Machías no entró en un lugar santo hecho por manos o por representación de hombres, o sino en el verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros como la única propiciación por nuestros pecados, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Aquí está narrado el punto culminante de toda esta situación. ¿Cuál? Él es la única expiación, la cual se dio una vez y para siempre. Él entró, hizo ese sacrificio para que nunca más el hombre tenga que depender de sacrificio de animales. Y por último, entró esa segunda vez, como habla allá en la escritura, entró por segunda vez en el lugar Kadosh, Kadoshim, y el pueblo está aquí esperando ¿a qué? A que Él regrese para que ponga fin a esta sombra o cumplimiento profético de que Él fue la única propiciación para el perdón de nuestros pecados, que fue expiado allá y que luego fue perdonado aquí. Se terminó y ahora falta por sobre todo que se cumpla, que se encierre todo el contexto de la profecía para glorificar juntos su nombre. ¿Alguna pregunta? Oh, mucho silencio. Mucho silencio. Una pregunta, mis hermanos, una pregunta. No hay pregunta, todos están convencidos. Realmente es un tema que no es tan polémico como otros, pero este precisamente todo el mundo sabe que la única propiciación por nuestros pecados fue el sacrificio de Él. A ver, Génesis, denle un micrófono. Tú estás cumpliendo como en cubano decimos, el que empuja no se da golpe, empuja al otro. Sí, pero, ok, si va a hacer una pregunta, tome el micrófono, por favor. No, pero se está grabando y queremos que todo salga en la grabación. Me asalta la duda cuando dicen todo lo que pidan. No. A mí me ha pasado eso, a veces voy al carro a encenderlo sin la llave, pero nunca he podido. Eso. Me pregunto, me asalta la duda. Ya está con la llave. Entonces hable fuerte y claro como dijo. Por eso, mira. Entonces, me asalta la duda cuando dicen todo lo que digan, todo lo que pidan, pídanlo a través de Ben Elohim, a través del Hijo. ¿Por qué hace esa referencia? Todo lo que pidan, pídanlo a través del Hijo. Recuérdense que hay una parte de la cultura hebrea que no está aquí, que para poder conocerla tienes que ir a las costumbres hebreas. ¿Ves? Como por ejemplo, alguien me hizo una pregunta un día que en el libro de los Hechos está narrando un episodio donde una Eilá, o unas personas a las cuales se le está narrando,
llevaban 8 años en la fe y no se habían circuncidado. Él quiere demostrarme que la circuncisión está abolida junto con la ley. ¿Ve? Entonces yo le digo, sí, tienes razón. Ellos llevaban 8 años sin circuncidarse. Claro, la cultura hebrea era que el niño se circuncidaba a los 8 días. Si no estabas practicando esa cultura, después de adulto ya era una cuestión de corazón, como a Abraham. Abraham tenía 80 y tantos, 90 años cuando se circuncidó. O sea, si llevaban 8 años, todavía le faltan 100 más como Abraham para circuncidarse. O sea que eso no es una prueba de que no hay circuncisión, eso es una prueba de que hay una cultura en la cual tú te circuncidas y luego, si tú te adhieres a la fe, tú vienes al pueblo, tú vienes, porque de eso sí hay millones de ejemplos en la Escritura donde se circuncidaron gente mayores. ¿Por qué? Porque no habían sido circuncidados a los 8 días. Entonces, esta cuestión de pedirle al Padre en nombre del Hijo es un hebraísmo, a lo mismo que él dijo, todo lo que pidas en mi nombre, él se los dará. ¿Ve? Todo lo que este vino yo lo beberé ahora, no lo beberé más hasta que yo regrese. Es precisamente un hebraísmo. Yo quisiera decirte que fuera un cubanismo, pero no tenía nada que ver con el asunto. Pero es un hebraísmo. O sea, lo que estás diciendo es simplemente un hebraísmo. ¿Por qué? Porque la persona de él fue conocida a través del Hijo. Yo os he dado a conocer tu nombre. Quien me ve a mí, te ve a ti. Son hebraísmos, es sencillo, no es muy difícil de explicar, es un hebraísmo. Pero cuando tú lo traduces al español caleño de nosotros, como buenos caleños, no tiene un significado. ¿Por qué? Porque no está escrito en nuestro idioma. El hermano. No, solo para complementar lo que estás diciendo con respecto a eso, por eso nosotros siempre en nuestras oraciones decimos o cerramos diciendo que en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque todo eso que nosotros estamos orando y estamos diciendo lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es a través de él que podemos nosotros llegar por los méritos de Yeshua HaMashiach. Exacto, no pedimos en el nombre de Yahweh, ni en el del Ruach HaKodesh, ni en el nombre de Elohim. O sea, cerramos pidiendo en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Otra preguntita? Dispara, Ismael. Tengo una pregunta que me interesa, no sé si lo tienes ahí organizado, si no sería para después. Pero tú dijiste curiosidades de la vida de Yeshua y solamente pude escribir 2 cosas. Era se escapaba, se iba a la sinagoga y de costumbre iba a la sinagoga cada Shabbat. No sé si lo tienes ahí organizado en bullet points, que lo puedas decir, para escribir unos cuantos más. No, pero puedo hacerte un PowerPoint ahora mismo. Como sea, me lo manda por texto. PowerPoint. No, lo que estamos hablando es que el Evangelio recoge lo más fundamental que narra el Evangelio. Todos los escritores se pusieron de acuerdo. ¿Ves? Si tú literalmente te pones a observar correctamente, académicamente, la escritura, no son 4 evangelios, hay 5. Están los 4 evangelios que escribieron los apóstoles, pero hay un evangelio más, que es el último, que es el Apocalipsis. Así como cada uno de los escritores tuvo un copista, Yeshua también tuvo uno, Juan. Y escribió su propio evangelio. ¿Qué cosa? Precisamente todo lo que narró, las cosas que hoy son, las que verán y las que son por venir. Él las escribió como si fuera un evangelio más. Entonces, todo el evangelio está basado en un mismo cuerpo. Ese cuerpo del evangelio, la prioridad se le dio al nacimiento, muerte y resurrección de Yeshua. Algunos de ellos narran la ascensión. Pero, ¿dónde está la vida de Yeshua? Pero sí hay algunos de esos textos ahí. ¿Por qué? Porque encontramos textos que nos hablan que José y María tuvieron que irse a Egipto, que llevaron al niño, o sea que sabemos que Yeshua estuvo en Egipto, no es importante, pero sí sabemos que estuvo ahí. ¿Ve? Y luego tenemos cosas de la vida de él, como que
se escapaba y como era de costumbre iba allí al templo, como ya lo escribiste. Fue también a bautizarse, no para perdón de pecado, pero era parte de la cultura ir a ofrecer el misbet de obediencia, del bautismo de obediencia. Y otra cosa más, Anita también levantó la mano primero que la hermanita. Y también tenemos algunos aspectos que yo después te puedo dar fuera de clase, porque ahora mismo el disco duro está vacío. Pero hay otros aspectos más de los aspectos de la vida de Yeshua que no tiene que ver con ese perfil que el Nuevo Testamento le dio a él. Pero sí te puedo dar la cita. Mi hermana. Solamente yo tengo conocimiento de las respuestas, pero me gustaría, More, que por favor usted lo pueda explicar para todos los demás y para que quede grabado en el video. Se ha enseñado en el sistema religioso el tema de el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desafortunadamente la mayoría de los creyentes ven a esa estructura muy arraigada todavía al momento de ver a Elohim como Padre, a Yeshua como Hijo y al Ruach HaKodesh. Sé que no es la clase propia de Ejad o de unicidad, pero complementando un poco con lo de hebraísmo, ¿pudiese usted explicar un poco más sobre ese tema de unicidad, ya que lo tocó, del desprendimiento de Yahweh mismo en Yeshua y por qué los dos son uno? Y porque cuando oramos lo ponemos en los méritos de Yeshua, que es como esa puerta para entrar al Padre sin verlos separados, sino como uno solo, por favor. Ahora mismo quisiera perderme de aquí, pero ya que no puedo, de hecho la puerta está hasta cerrada. La puerta está hasta cerrada. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que es importante. Claro, es importante, pero ¿qué? Me dijo 3 cosas en una sola. Voy a intentar resumir las primeras 2 para poder explicar la última, que es lo que necesitan saber, tal vez a alguien que nos está escuchando. La cuestión de la Trinidad teológicamente está basada en que el Dios Trino, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está considerado que el Espíritu Santo y el Hijo son unas manifestaciones del Padre. ¿Ve? Son manifestaciones del Padre. Recuérdense, es una cosa es unicidad y otra cosa es el ejad, como creemos nosotros, de unidad. Una unidad y una unicidad. Hay muchos unicitarios que creen que Elohim es uno, pero Yeshua es el profeta, es el segundo Adán, pero no es Elohim. ¿Ve? Este carácter no es lo que nosotros creemos. Además, hay suficiente pruebas bíblicas, no cuestión de teorías o prácticas hebreas, no, bíblicas. Por ejemplo, Yeshua dice más de 22 conceptos diferentes que Yohei Bajei dice que él también lo es. ¿Uno de los dos está mintiendo? No. Entonces, Yohei Bajei dice que él es algo que Yeshua dice que él lo es. Y él dice que él todas estas, pero esto en la teología es considerado como manifestaciones. ¿Ves? Todas esas manifestaciones nosotros conocemos muchísimas, pero hay gente que no conoce que están en el mismo rango que el Hijo y el Espíritu, o el Ruach HaKodesh. Por ejemplo, si nosotros vamos a creer que es un Dios trino porque es el mismo Hijo y también es el mismo Espíritu, porque ambas son manifestaciones del mismo Elohim. ¿Ves? Son manifestaciones. Ahora, si yo le digo a usted, Yohei Bajei Sebaot, ¿qué ustedes dicen?
es una manifestación. Sebaot. Rafa, sanador, ¿no? Jiré, del estandarte. Nisi, el Chadai, ¿ve? El ángel de... ¿Cuántos vamos? Según tengo entendido son 72, yo no me la sé. Estas manifestaciones bíblicas son 72. Yo soy el que seré, yo soy el que ha de venir, yo soy el gran yo soy. Son 72 manifestaciones. Entonces, si son 72 manifestaciones del mismo Elohim, creador del universo, ¿por qué hacerlo un Dios trino? Si hay 72. ¿Por qué vamos a tener un Dios trino cuando tiene 72 manifestaciones igual a estos dos? La cuestión es que esta Trinidad que está aquí, además de no ser bíblica, es una cultura que los grecos romanos y la cultura helénica heredó de Semirami, Cuatrirami y el otro, yo no me sé los nombres, pero no sé que es el Dios trino babilónico, que es esa teoría de la Trinidad, viene precisamente de ahí. Entonces el catolicismo aprobó su fundamento de Padre, Hijo y Espíritu Santo para poder meter al bebé Tamuz, que nació el 25 de diciembre, y meterlo aquí, conforme mismo hicieron con el purgatorio, que no existe, pero había que inventar la doctrina para poder corroborar que unos van para el infierno y otros van para el paraíso. ¿Ves? Entonces son cosas que son extra bíblicas, que ni siquiera están en los documentos, y es algo que yo venía compartiendo con los hermanos, porque académicamente hay dos grandes vertientes de las escrituras, las cuales podemos confiar en ellas. Una, primero, manuscritos que sean hebreos. ¿Ves? Manuscritos hebreos, porque el Dios en el cual creemos, ¿a quién se le reveló? Alguien me dice a mí que el Nuevo Testamento es inspirado en griego, porque eso era lo que el Ruach HaKodesh quería que tú supieras griego. ¿Ves? Entonces yo le digo, ¿tú tienes prueba de que Yeshua hablaba griego? Bueno, sí, él inspiró para que se escribiera el Nuevo Testamento. Y porque yo sí tengo prueba de que él hablaba hebreo. Pero ¿cómo? En la escritura, la misma que tú dices que estás leyendo. Pablo dice que cuando se le apareció camino a Damasco, le dijo en hebreo. O sea que Machías hablaba en hebreo. Cuando voy a la historia, de acuerdo a esta fuente, me dicen que Machías hablaba arameo, hebreo y griego. Los tres idiomas los hablaba. ¿Ves? Pero si vamos a la cultura judía, esto rapidito, si vamos a la cultura judía, ellos solamente utilizaban el hebreo después que fue prohibido para la liturgia de las cosas que se usaban dentro del templo o las cosas que tenían que ver santas, o sea, los sermones, las oficiaciones de los cultos, todas esas cosas lo hacían en hebreo. Lo demás lo hacían en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma predominante del imperio en el cual vivían. Ahora, mi pregunta, ¿usted cree que Yeshua en el Sermón del Monte lo dio en hebreo? Yo sí lo creo. ¿No lo dio en griego? Claro que no, porque él era un judío, ¿ve? Y la litúrgica de todas las cosas santas lo hacían en hebreo, eso es historia. Todo lo hacían en hebreo, por lo cual es normal que el mundo académico reconozca que tienen que existir escrituras en hebreo y que estas fueron traducidas. ¿Por qué? Porque ellos la litúrgica todas la hacían en hebreo. De hecho, cuando se rescató el idioma, entre ellos mismos hubo problemas. ¿Por qué? Porque la gente estaba hablando hebreo fuera del templo, fuera de la litúrgica. Y a eso es lo que se le llama la fuente pagana. ¿Quiénes son la fuente pagana? Lo mismo que utilizan los cristianos y que utilizan todos los demás paganos del mundo. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de los judíos, porque ya Dios terminó con los judíos y le quitó todo su amparo y se lo dio ¿a quién? A los gentiles, a los paganos. Entonces todos ellos lo quieren corroborar con las escrituras de aquí.
La escritura de los gnósticos. No creen en los gnósticos, pero van a corroborar el nombre de lo que todo lo que usamos hoy en el cristianismo vienen de los gnósticos. Pero ellos no creen en la escritura de los gnósticos, pero sí creen en el nombre. O sea, los gnósticos iban a conservar el nombre de Yohei Bahei, que nunca fue trino, fue uno solo, y que todo lo demás de sus manifestaciones nunca se incluyeron en esa divinidad, porque Él lo es todo. Él no necesita estas manifestaciones, Él lo es todo. Por eso Yeshua dice, todo el 89% de todo lo que Yohei Bahei dijo que era, Yeshua dice que Él lo es también. Y el otro 11% nunca lo dijo Elohim, pero lo dijo Yeshua, atribuyéndose esa responsabilidad o esa, como digo yo, autoridad que le fue dada. ¿Ves? Porque nunca Elohim dijo que oraran en su nombre. ¿Prestó atención? Nunca Elohim le pidió al pueblo que oraran en su nombre. Fue Yeshua quien dijo, todo lo que quieran pedirle al Padre en mi nombre. ¿Ves? Por eso dijo, yo no los dejaré huérfanos. Esta teoría del Dios Trino no tiene, para mí, no tiene fundamentos ni siquiera teológicos, ni históricos, ni literarios. ¿Por qué? Porque hay 72 manifestaciones del mismo Elohim. No hay ninguna necesidad de hacerlo trino. La única necesidad de decir que son tres en uno es cumplir una fantasía, lo cual les ha hecho estudiar por 30, 40, 50 años a los sacerdotes romanos. ¿Para hacer qué? Para seguir siendo los mismos idólatras. No les sirvió de nada. Pero tenían que hacer una gama de que cada uno de estos, y si no tienes esto, tampoco tienes a esto para llegar a esto, y una clase de recoveco por gusto, porque la misma escritura lo dice en los mismos primeros mandamientos. Yo que bajé tu Elohim, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No son tres, es uno que se manifiesta de 72 formas diferentes. Y esto no es igual que el mago que saca el conejo del sombrero. No. Él cada vez que se manifestó, se sabe cómo lo hizo. Amén. Creo, usted tiene un punto, pero ya se nos acabó el tiempo, mi hermano. Anótelo y en la clase que viene yo le aseguro que se lo contesto. Puede ser. Sí, pero tenemos que continuar y ya se nos acabó. Ya robé un puntico. Entonces usted anote por favor el punto y en la clase que viene se lo vamos a contestar. Hay otro hermano, María y Fabi. Amén.